Muy bien, amados hermanos, quiero hablarle hoy de un tema, uno de los temas más hermosos del Antiguo Testamento y que es una tipología de Jesucristo. El tema le he titulado al día de hoy Ciudades de Refugio. Usted hoy va a aprender no solamente un poco del Antiguo Testamento, sino que también vamos a aprender la aplicación que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que toda la palabra de Dios es útil para instruir y para redarguir y para que el hombre y la mujer de Dios sean perfectas y perfectos. Así de que empecemos, déjeme darle un preámbulo de lo que significaban las ciudades de refugio. Dios en su infinito amor y misericordia, sabiendo que el ser humano está lleno de errores intencionales y no intencionales también. En el Antiguo Testamento, cuando estaba estableciendo las leyes que regirían a la nación de Israel para poder entrar en la tierra prometida, estableció que en toda la ciudad, en todo el reino de Israel, hubiera una ciudad que serviría de refugio y se le llamaban ciudades de refugio. Si me pueden mostrar el mapa por un momento. Las ciudades de refugio estaban distribuidas en todo el territorio israelita, a lo largo de todo el territorio, en lugares donde cualquier persona, no importa la distancia que estuviera del templo, pudiera correr hacia las ciudades de refugio para encontrar un refugio de la venganza. Estas ciudades de refugio, habían 6 ciudades de refugio y servían específicamente para aquellas personas que habían cometido un asesinato, pero no era un asesinato con mala intención. Había sido un error. Por ejemplo, si alguien estaba trabajando en el campo con otra persona y accidentalmente el hacha se movía o tiraba el hacha y por accidente mataba a otra persona, entonces esta persona podía huir a la ciudad de refugio para escapar de la venganza de la persona o de los familiares de la persona muerta. En aquellos tiempos donde no había un sistema jurídico establecido como hoy lo hay, toda persona que tuviera la desdicha de tener un familiar asesinado podía tomar la ley en su mano. Toda persona que, por ejemplo, si a usted le mataban a un familiar, la ley era de que había que dar diente por diente, ¿cómo es? Y ojo por ojo. Entonces, lo mismo pasaba con la vida. Si alguien le quitaba la vida a otra persona, esa persona tenía que pagar con su propia vida. Ahora, Dios sabiendo que no todo lo que uno hace o el ser humano hace, ¿verdad?, pasa como fruto de un corazón que ha maquinado con anticipación el error, sino de que hay cosas en el día a día del ser humano que también pueden ser un accidente y que una persona podía matar a otra por accidente. Entonces Dios preparó a lo largo del territorio de Israel 6 ciudades para que toda aquella persona que quisiera librar su vida de la muerte, de la venganza que iba a ejecutar el familiar del asesinado, pudiera correr allí. Vamos a leer en Números, capítulo número 35, y vamos a leer a partir del verso 10 para que ustedes puedan ver el contexto bíblico. Dice así: habla con los hijos de Israel y diles: cuando ustedes hayan pasado a la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, designarán algunas ciudades como ciudades de refugio, a las que pueda huir aquel homicida que sin proponérselo hiera de muerte a alguien. En el verso 12 dice así: esas ciudades servirán para refugiarse
del que quiera tomar venganza, pues el homicida no será condenado a muerte hasta que sea juzgado en la presencia de la congregación. En aquellos tiempos, cuando una persona mataba a otra, tenía el derecho de asesinar a la persona que había matado a su familiar. El problema con el ser humano, y por eso Dios deja leyes, es porque los deseos de venganza casi siempre nunca quedan saciados. Si usted lee, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay un hombre en particular en el libro de Génesis que dice y da una expresión de que si Caín fuere 7 veces vengado, si alguien lo mata, él lo sería 70 veces. La verdad es que si la justicia se dejara en manos del ser humano, uno nunca terminaría de pagar por un pecado o nunca terminaría de pagar por un error. Hay personas en el Antiguo Testamento que pudieron haber vivido que puede ser de que mataron a alguien y el vengador quería la vida, pero el ser humano va más allá. No solamente querían la vida de él, sino que también la vida de la familia, porque la sed de la venganza muchas veces no tiene límite. Pasa también con nosotros, si pudiéramos identificarnos un poco con este tema, que cuando alguien nos hace algo, permanece en el corazón el deseo de querer ver la venganza en esa persona, que la persona pague. Y muchas veces es impresionante, pero la ofensa no ha sido ninguna. Pero el deseo de la venganza es 7 veces peor que la ofensa que recibimos. Hace un tiempo una persona le dijo a mi esposo, cuando nos asaltaron, en el año 2018 nos asaltaron, nos pusieron armas, ¿verdad? Nos amenazaron con armas, entraron en nuestra casa, nos amenazaron con armas. Y esta persona que mi esposo no conocía, llegó y le dijo a mi esposo, yo me alegré tanto cuando me di cuenta que te habían puesto un arma en el cuello y que te tenían, le dice la persona, y que te tenían arrodillado allí con el arma en el cuello. Y me dice mi esposo, ¿sabes lo peor, Carolina? Es que a esa persona ni siquiera la conozco. Pero así es el ser humano. El ser humano casi siempre desea que otro ser humano pague una ofensa 7 o 70 veces más de lo que realmente merece el castigo de la ofensa. Entonces Dios, en su gran misericordia, sabiendo cómo actuamos nosotros en cuanto a ejecutar venganza, en cuanto a pasarle la cuenta a otras personas, Dios estableció en Israel 6 ciudades para que toda persona que hubiese asesinado sin mala intención a otra persona pudiera correr allí a refugiarse. Cuando las personas llegaban a la ciudad de refugio, los recibía el sumo sacerdote y los dejaba entrar. Se les hacía un juicio, se miraba si había sido sin intención, y si se comprobaba que el asesinato había sido sin intención, la persona que corría a la ciudad de refugio podía vivir en la ciudad hasta la muerte del sacerdote. Estas ciudades, casi siempre, todas las ciudades de refugio, estaban ubicadas en montes, en las alturas, y estaban ubicadas precisamente con la intención de que los centinelas pudieran ver de lejos al que venía corriendo y poder abrirle las puertas para que no lo alcanzara el vengador de su sangre. Las ciudades de refugio servían para aquellas personas que querían salvar su vida. Las ciudades de refugio llegaron a ser en el Antiguo Testamento una tipología, una tipificación de lo que es la verdadera ciudad de refugio, que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora la ciudad de refugio para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
En las antiguas ciudades de refugio solamente podía llegar y escapar de la venganza de otro ser humano el que era inocente. Pero Cristo, que es la perfecta figura, es la perfecta encarnación de la ciudad de refugio, todo aquel que siendo aún culpable de haber pecado, de haber infringido la ley de Dios, de haber dañado, puede correr a Él y encontrar perdón y salvación. Porque Dios no es como los hombres. Los hombres somos vengativos, los hombres somos rencorosos. Pero Dios, dice la Biblia, que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las Sagradas Escrituras dice de que a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos ha dado el derecho también de ser llamados hijos de Dios. Jesucristo es hoy en día la ciudad de refugio, donde toda persona culpable o inocente, toda persona que pecó, ya sea con intenciones, con malas intenciones o sin malas intenciones, puede acudir a Él y escapar del juicio de Dios, de la paga del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y Jesucristo hoy en día es esa ciudad de refugio para toda persona que, habiendo pecado, decide correr a Él y encontrar allí el perdón de sus actos, ya sean criminales o sean pecados. Como dice la Biblia, hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. No importa qué nivel de pecado nosotros tengamos, Jesucristo es nuestra ciudad también de refugio. Amén. Quería empezar hablando acerca de el tema de ciudad de refugio, porque en realidad lo que Dios puso en mi corazón para compartir en esta mañana es un reto para nosotros como creyentes. Nosotros también debemos de ser ciudad de refugio. Un lugar donde las personas que son tan falladas como nosotros puedan acudir y encontrar refugio. Muchas veces albergamos en nuestro corazón deseos de venganza, intolerancia. Y lejos las personas que nos rodean de encontrar en nosotros un refugio, lo que encuentran es rechazo. Muchas veces los creyentes también somos culpables de juzgar y condenar y pedir venganza de aquellas personas que no comulgan con nuestros valores o con nuestras metas o con nuestra manera de ver la vida. Y sin embargo, la Biblia enseña claramente que el Espíritu de Dios habla a través de nosotros, la iglesia de Cristo. Y es la expectativa de Dios que cada uno de nosotros sea una ciudad de refugio, donde pueda llegar la persona que, al igual que nosotros, también ha fallado, también ha pecado. Muchas veces aún en el hogar. Hay hogares que no son refugios ni siquiera para los que viven dentro del hogar. Hay hogares que más bien la gente quisiera salir corriendo de allí, en vez de correr hacia el hogar como un refugio. Considero, amados hermanos, que hoy en día la cosa está tan mala en la calle que cuando intencionalmente los jefes de familia no procuran, no se ponen como una meta que su hogar va a ser un hogar de refugio para su esposo, para su esposa, para sus hijos. La experiencia humana se vuelve completamente intolerable. Muchas veces algunos de ustedes han experimentado que salen del trabajo y ahí han tenido que aguantar todo tipo de
de malas actitudes, han tenido que aguantar contestaciones, caracteres de personas, injusticias tal vez laborales, ofensas. Y muchas veces salimos de este mundo donde somos juzgados, donde somos atacados por personas que no tienen o no le dan valor a la misericordia, no le dan valor a tener un poco de compasión con nuestra falla. Y entonces salimos de esos lugares y nos vamos a nuestra casa para encontrarnos que allí el ataque continúa. Para encontrarnos que aún en nuestros hogares no podemos fallar ni un poquito, porque viene la ley del ser humano a volarnos la cabeza. Y muchas veces aún en el mismo hogar mostramos intolerancia. En la familia, deseos de venganza. Si a alguien le toca algo a uno, entonces ese me la va a pagar. Pero el llamado que Dios tiene para nuestras vidas es que nosotros también seamos ciudades de refugio, donde pueda acudir las personas que fallan. Y una cosa es segura, todos vamos a fallar, con intención o sin intención, pero usted va a fallar, sus hijos le van a fallar, su esposa le va a fallar, su esposo le va a fallar. Pero si no cambiamos nuestra mentalidad de ser personas que siempre están buscando venganza, a una mentalidad donde nosotros nos propongamos que nosotros vamos a ser ciudad de refugio para que cuando el esposo o la esposa falle o los hijos fallen, no seamos como este hombre en Génesis, que dice la Biblia, que dijo un día, si Caín fue 7 veces vengado, yo voy a ser vengado 70 veces. La verdad, amados hermanos, es esta, que como creyentes, como hijos de aquel que es la ciudad de refugio perfecta, porque en el Antiguo Testamento las ciudades de refugio solo podían amparar al que accidentalmente había asesinado. Pero Jesucristo es la ciudad de refugio perfecta. ¿Por qué? Porque Él recibe a todo el que acude a Él, pero no solamente a los que fallaron por accidente, nos recibe aún siendo culpables. ¿Y cuántos de nosotros aquí somos culpables delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas que han ofendido el corazón de Dios? Y a veces uno dice, yo no he hecho nada malo, pero es que ese es el engaño del corazón. Por eso es que la Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón. El creer de que uno es inocente. Pero la Biblia nos aclara, para todo aquel que dice, yo no he hecho nada malo, la Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. No hay, dice, quien haga lo bueno. Todos hemos fallado, todos hemos sido culpables de algo. Y Dios en su infinita misericordia aún así nos ha recibido. Nos ha recibido para darnos refugio. Pero nosotros debemos de ser ahora esos instrumentos de Dios, esas ciudades de refugio, especialmente para su familia. ¿Es su casa una casa de refugio para sus hijos? ¿O es una casa donde sus hijos son condenados? Donde no pueden cometer un error porque le cae toda la ley del rigor. Una casa donde no puede haber una imperfección porque siempre hay un reclamo. Una casa donde un hombre no puede dormir, qué sé yo, 1 hora más porque de repente uno como mujer se frustra y entonces tal vez el hombre dejó un vaso mal parqueado allí y salimos las mujeres con todo el rigor de la ley. Aquí en esta casa debe estar todo ordenado y salimos a ejecutar las venganzas. O quizás la mujer un día se acostó cansada y no pudo terminar de hacer algún oficio en la casa o plancharle bien. Yo alabo a Dios, yo le plancho la ropa a mi esposo. Y en ocasiones si usted le ve un quiebre ahí mal hecho, pues entonces ya sabe
que fui yo. Pero alabo a Dios por la gracia, porque a Él le gusta andar nítido. Pero que nuestros hogares pudieran ser esos lugares donde, a pesar de nuestros errores, pudiéramos ser recibidos y aceptados. Donde la venganza de la ira de otro ser humano no nos alcanzaran. El reto hoy es ser ciudad de refugio. Y déjeme darle solamente algunas cositas que nos pueden ayudar a cambiar nuestra realidad. Que en vez de que nuestra tierra, nuestra casa, nuestra vida sea siempre un lugar que reclame la venganza de la gente que nos falla, seamos una ciudad de refugio. Número 1, para hacer esto hay que llenarse de la sabiduría de Dios. Obviamente de que hay personas que van a abusar. Hay personas que dicen, no, yo antes quería ser una ciudad de refugio, pero la gente falla demasiado. Y es verdad. Por eso es que necesitamos la sabiduría de Dios, para poderlo hacer de manera sabia, de manera de que podamos ser refugio al mismo tiempo que no nos abusen. La Biblia dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 5, la iglesia era una ciudad de refugio para muchas personas, incluyendo a las viudas. La iglesia siempre tenía en el Antiguo Testamento provisión para la viuda, pero obviamente que habían personas que estaban abusando de eso. Y entonces Pablo en su sabiduría hace una regulación de esto y le dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, porque muchas veces tenían familia, pero la familia se desresponsabilizaba. Entonces dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben de aprender primero a ser piadosos. ¿Para con quién? Para con su propia familia. Mire qué interesante este verso, porque dice, habla de que debemos de ser piadosos primeramente con la familia. Ayer, si no vinieron al seminario de matrimonios, hablamos acerca de cómo manejar el equilibrio entre el trabajo y la familia. Y una de las cosas que compartíamos es que para que eso se logre, las personas que trabajan tienen que tener claridad de una cosa: sus compañeros de trabajo no son su familia. Hay personas que pasan más tiempo con los compañeros de trabajo que con sus hijos, que con su esposa. ¿Por qué? Porque le dan mayor piedad fuera de la casa que adentro. Y dice, tenemos que aprender a ser piadosos primeramente, dice, con los de la familia. Por eso es de que empecé diciendo, usted tiene que convertirse en una ciudad de refugio, primera y especialmente con la gente de su casa. Lo segundo que tenemos que desarrollar si queremos ser ciudades de refugio es desarrollar una mente compasiva. Fíjese que hay veces yo me pongo en Instagram y me comienzan a salir una cantidad de, se le llaman reels o especie de TikTok, ¿verdad? Y comienzo a escuchar los monólogos que la gente hace. Y son monólogos que siempre están incitando a mí nadie me hace nada, a mí el que me las hace me las paga, yo no tengo por qué andar saludando a nadie. Y monólogos que incitan, ¿verdad? Y forman una cultura de personas que andan por el mundo siempre a la defensiva, siempre dispuesta a atacar, siempre dispuesta a primero agredir. Y obviamente que todo eso nace del corazón, de los temores del ser humano, porque nadie quiere ser agredido. Entonces ahora hay una cultura de primero agredir. A mí nunca nadie me hace nada, a mí yo. Y esa cultura. Y nos hemos llenado de una especie de mentalidad siempre negativa hacia las personas, siempre juzgando, siempre, ¿cómo les puedo decir? Rechazándola.
siempre desvalorizando a las personas. Y eso se refleja en lo que hablamos. Cuando nosotros hablamos de la gente, refleja el estado de nuestra mente. Y si todo lo que nosotros hablamos de las personas es negativo, amados hermanos, no podemos ser ciudad de refugio, porque ya hay una predisposición. Hay una predisposición que la gente es mala. Y no hay una sola persona que nosotros nos parezca que tiene algo digno de admirar. Entonces tenemos que desarrollar una mente compasiva hacia las personas. Primera de Pedro, capítulo número 3, verso 8 dice esto. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Diga conmigo, compasivos. ¿Es usted una persona compasiva? Cuando usted ve que alguien falla, ¿cuáles son sus primeros pensamientos acerca de esa persona? ¿Lo juzga? ¿Lo manda al infierno? ¿Comienza a esperar de que la venganza de Dios caiga sobre él? Yo recuerdo cuando mi mamá se enfermó de cáncer. Y cuando mi mamá se enfermó, muchas personas comenzaron a decir, ve, quizás está enferma por algún pecado que cometió. Hace poco platicamos con un compañero de clase que a él le cortaron una pierna, un hombre de Dios. Y nos estaba contando él mientras almorzábamos de que él era pastor de una iglesia. Gente de la congregación llegó a decir, eso le pasó por algún pecado oculto que tiene. Eso no es una mente compasiva. Y la Biblia dice, sean compasivos. Cuando a una persona le pasa algo malo, cuando una persona se equivoca, tenemos que llegar a la costumbre de que cuando alguien se equivoca, ponernos a pensar cómo nos gustaría a nosotros que nos trataran si el error fuera sido nuestro. Nos hubiera gustado o nos gustaría de que se tomen venganza contra nosotros o que nos abran la puerta con compasión. Entonces dice el apóstol Pedro, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, dice. ¿Qué tanta compasión tiene usted por el que falla? ¿Qué tanta compasión tiene cuando su hijo llega con las notas de clase y tiene un rojo allí? ¿Cómo trata a ese niño cuando las cosas no están saliendo perfectas? Yo he conocido personas que si su hijo le lleva un 90, pareciera que ese niño no tenía derecho a nacer porque es un engendro. No salió de él porque no lleva 100 en todo. Falta de compasión. Y dicen las escrituras, amándoos fraternalmente, misericordiosos. ¿Sabe que cuando usted vea que alguien falla, cuando usted vea que a alguien le va mal, ¿sabe lo que Dios espera de nosotros? Que seamos misericordiosos. Esa es la expectativa de Dios. Tercero, necesitamos desarrollar también una lengua compasiva. Es impresionante, pero con nuestra lengua mandamos a la gente al infierno. Muchas veces le deseamos lo peor de los destinos. ¡Qué increíble! Una de las experiencias que más marcó mi vida cuando yo tenía 15 años fue lo que me dijo una tía. Recuerdo en aquellos entonces estar platicando con mi tía de mis planes para el futuro. Y comencé a decirle, yo voy a ser abogada. No, mejor voy a ser doctora. No, mejor como cualquier muchacha de 15 años que no sabe todavía qué va a hacer con su vida. Y mi tía me observaba atentamente y abre la boca y me dice, vos no vas a hacer nada de eso, me dice. Vos lo que vas a hacer es una prostituta. Y a cada hombre con el que te metas le vas a parir hijos. Eso es lo que vos vas a hacer. Yo no podía creer, sangre de mi sangre, abriendo la boca para desearme el peor de los destinos. Pero ya para ese tiempo yo ya sabía qué hacer cuando una persona me deseaba algo malo. Corría a la Biblia. Y recuerdo que arrodillada le dije al Señor, Señor, ¿es eso lo que me espera?
Es eso lo que yo voy a hacer, porque cuando uno es un niño, un adolescente, está tan lleno de temores, ¿qué va a hacer con su vida? Y recuerdo que me arrodillé y le dije, Señor, eso es lo que a mí me espera, yo voy a ser prostituta. Y en mi ignorancia, recuerdo que le dije, donde abra la Biblia, Señor, háblame. Y abrí la Biblia y mis ojos cayeron en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, dice, hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios. Dios barriendo la maldición de una lengua sin compasión. ¿Cómo le habla usted a su familia? ¿Le habla con compasión o le habla con dureza? Si queremos ser ciudades de refugio, dice la Biblia, debemos de hablar con compasión. Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Tardo, dicen las Escrituras, ¿para qué? Para airarse. Hay personas que que encienden la casa por tonteras. Yo era una de ellas al principio de mi matrimonio. Si mi esposo dejaba una camisa colgada en una de las sillas del comedor, yo estallaba. Hasta que un día el Señor me reprendió y me dijo, ¿qué valora más usted? ¿Valora el orden de su casa o valora la paz de su matrimonio? La respuesta correcta era la paz de mi matrimonio, pero esa es la que se cree, la que sabemos que es la correcta, pero la práctica era otra. Y ese día tomé algunas decisiones. Sentí que Dios me dijo, mire, si a usted le molesta el desorden en su casa, arréglelo usted, pero no le esté fregando la vida, no le esté amargando la vida a la gente que vive con usted. Amados hermanos, seamos ciudad de refugio. No seamos de los vengadores, de los que si nos hacen una cosita, tenemos que vengarnos 7 veces. Es que tal vez nos sacaron la lengua y cuando a la persona se le quema la casa, uno siente una alegría y dice, ay, ve, porque me sacó la lengua, ahí está. Si es que Dios dice, no castiga sin coyunda, Dios castiga sin coyunda. Recuerdo que un día voy caminando y me caigo y va una persona conmigo y cuando me ve que me caigo me dice, ajá, me dice, Dios castiga sin coyunda. ¡Wow! ¡Qué increíble! Era una compañera de iglesia en el grupo de jóvenes allá en los 80. Pero Dios quiere que cambiemos ese cassette en nuestra mente y que usted se convierta en una ciudad de refugio para su familia y para las personas que también, como usted, han fallado y necesitan que alguien en la existencia, en la historia de su vida aparezca y diga, ¿sabes qué? Dios te sigue amando y Dios tiene un plan para ti. ¿Cuántos reciben este consejo? Amén, de la palabra del Señor.